Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como cada lunes platicamos con Enrique Tucen del Informador. Bienvenido, Enrique. Ricardo, Germán. Y Germán Petersen de Inciso AC y Jalisco, ¿cómo vamos? Buenas noches. Bienvenido, Germán. Y Enrique Velázquez, que hoy es uno de los dos hombres de la noticia, ¿no? Buenas noches, Ricardo. Bienvenido, Enrique. A ver, Enrique Velázquez hasta hoy es hasta hoy seguirá siendo el coordinador de la fracción del PRD en el Congreso del Estado, pero justo hoy se anunció que ya se tomó la determinación de renovar los mandos en el Congreso del Estado. Miguel Castro quedará a partir del día 1 de marzo como el presidente de la mesa directiva y tú quedas como el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es la instancia que toma las decisiones que luego se suban al pleno del Congreso. Bienvenido, Enrique. Gracias. Sí, el día de hoy votamos la mesa directiva y se tomó el acuerdo. Se tomó el acuerdo para que me tocara a partir del 1 de marzo, por 4 meses, encabezar la Junta de Coordinación Política, que puede ser un espacio que lo hemos sostenido desde hace tiempo, nos puede ayudar mucho a transparentar las decisiones que se toman en el Congreso y creo que el compromiso de nosotros es ponerle mucho empeño a la conducción de este órgano en el Congreso. Muy bien, pero antes de irnos a los temas del Congreso y el contrainforme que presentaste el día de hoy, por lo que decíamos que eras el protagonista de la noticia, la otra noticia que ha dado la vuelta al mundo desde el día de ayer, o prácticamente desde la noche de ayer, es que Benedicto XVI renuncia. La primera vez en 600 años que renuncia un papa. Así es. ¿No? Que ya se había dado en la historia, pero bueno, ahora es un papa que renuncia y entonces se vuelve parte de la historia. Y parte de lo que empezamos a analizar es primero la reacción de las redes sociales. Todo el día está en las redes sociales el tema del papa y algunos chistes por ahí que ha habido, Germán. Sí, efectivamente, Ricardo ha dado mucho de qué hablar esta renuncia. Bien decías, la renuncia inmediata, anterior a esta, de un papa fue en 1415. Estamos hablando de que hoy tenemos Twitter, tenemos Internet, tenemos computadora y demás, entonces ni siquiera está inventada la imprenta. Sí, teníamos señales de humo, si acaso, ¿no? Así es, exactamente, las formas de comunicar. Yo creo que católicos quizá 200 kilómetros de distancia de Roma se enteraron quizá meses después de que había renunciado el Papa y ahorita en un tronar de dedos ya todos nos enteramos. Y efectivamente se ha especulado mucho cuáles son las razones detrás de esta renuncia. Un Papa de 85 años, creo que esa es una de las primeras razones que hay que señalar. De esta, también se ha dicho mucho si es abdicación, si es renuncia, si es dimisión. Parece ser que lo más apropiado decir es renuncia, pero sí motivado por esta edad, también, por supuesto, por una serie de conflictos por los que ha pasado la Iglesia en los últimos años, relacionados sobre todo con la pederastia, por la caída de las vocaciones, por supuesto, con la caída también de los fieles. De católicos. Así es, y eso también ha significado que continuar ahí sea muy complicado para una persona de esa edad. Y de hecho el Papa lo dice en su carta de renuncia, dice algo así como se requiere mucha energía, o alguna palabra se utiliza, para conducir la barca de Pedro, y yo ya no tengo esa energía, ¿no? Una barca de Pedro muy conflictuada, que está medio inundándose a ratos, y que el Papa detecta que ya no tiene la vitalidad. Y también creo que en esta misma carta y en esa misma frase, el Papa deja un mensaje cifrado. El que venga tiene que ser alguien mucho más joven que yo. Y vaya que él se consideraba un Papa joven, ¿no? Bueno, comparado con otros cuando supimos su edad, cuando empezó su papado, sabíamos que tampoco podía durar mucho. Sabíamos que incluso se especuló si era un periodo de transición al interior de la Iglesia, mientras se resolvían todos estos temas que ya citaba Germán, que son temas que han lastimado mucho a la Iglesia y que le han provocado muchos cismas internos. Pero creo que también fue un papa que generó distintas tendencias al interior de la Iglesia. Por un lado, el tema de volver a Europa. Fue un papa profundamente eurocéntrico, un papa que, a diferencia de Juan Pablo II, volteó a ver muy poco hacia otras regiones que no fueran Europa. Fue un papa mucho más doctrinario, un papa mucho más, es de los hombres que conocen mejor la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que nos deja muchos debates, pero un tema que es muy interesante, que es cómo se deja la silla, porque él al final toma la decisión de dejarla. Y se empiezan especulaciones en torno, fueron presiones, incluso un muy buen editorial del País hoy hablaba de que los grupos conservadores, ultraconservadores del Vaticano, enojados por las decisiones que había tomado en contra de aquellos culpables de la pederastia, habían presionado para que dimitiera con anterioridad, que él ya no se sentía con fuerza para pelear contra estos grupos. Entonces ahora viene la etapa de las especulaciones y como sabemos, la Iglesia Católica, el poder eclesiástico es un poder muy opaco y que nos va a costar mucho trabajo encontrar las verdaderas razones de su dimisión. Claro, o sea que contrario a lo que algunos pudiéramos pensar, que creemos que Benedicto XVI es muy conservador, muy dado a la derecha, en realidad los grupos conservadores y de derecha piensan que es liberal.
De alguna u otra manera, aunque también, por Porque supuesto, afecta intereses, sí. sí, pero creo yo que esta hipótesis, justamente por este planteamiento, Ricardo, hace un poco crisis. ¿Por qué? Porque grupos muy conservadores, quizá más conservadores que el Papa mismo, sobre todo en sus formas, quizá no en los fondos ni en las convicciones, pero sí en las maneras más agresivas, más tendentes a opacar o a dejar absolutamente intocados algunos privilegios, ahí sí disientan de él. Ahí sí Pero el también tema, el sí. problema que tendrían es que abriendo la elección a un nuevo Papa, Les hay puede ir la peor. posibilidad de que les vaya peor, ¿no? Sí, el Y tema es amplia la más eso, posibilidad. más que un disenso ideológico entre estos grupos y el Papa, tiene que ver con que él pisó ciertos intereses que estaban arraigados al interior de la iglesia y empezó a perseguir a algunos que se sentían intocables. Bueno, conocemos el caso de los legionarios, ¿no? Como uno de los casos paradigmáticos de este papado. Entonces, bueno, más que un tema de divorcio ideológico entre la ultraderecha católica y el Papa, tiene que ver con una cuestión política muy pragmática, ¿no? Hay que estar muy pendiente de lo que pueda pasar en el cónclave, porque puede llegar uno aún más doctrinario, aún más derechoso, aún más O no. conservador. Y que ahí también hay muchas especulaciones en torno a quién lo puede suceder, y lo digo muy brevemente. Creo que se prestan mucho estas ocasiones, lo vimos también cuando falleció Juan Pablo II, a creer que va a llegar un latinoamericano. Claro. Esperemos y que no particularmente un mexicano. Un mexicano. ¿no? En aquel Sí. tiempo se candidateaba a Juan Sandoval Y a Norberto. y a Norberto Rivera, y había un tercero, ¿no? El de Saltillo. Yo creo que más bien haber sido el entonces de Monterrey, Sí, porque que es era, el que es ahorita. que era José Adolfo Francisco Suárez. Robles Adolfo Adolfo Suárez Rivera. Suárez. Bueno, ahora también no hay quien Hay un empieza a brasileño desear, que, ¿no? que hay- parece que tiene fuerza, pero Pero bueno, yo creo que es justo lo que quería caer. No creo que Europa suelte el trono de Pedro. Yo creo que Europa lo va a concentrar. Y quien lleva más posibilidad de ser son italianos. Recordemos que antes de Juan Pablo II había habido algo así como 400, 500 años sin que un italiano estuviera fuera más bien dicho, sin que en que el Papa era un italiano. Desde Adrián VI hasta Juan Pablo II, puros italianos habían sido papas, y ya después Juan Pablo II rompe esta inercia, continúa la ruptura con Benedicto XVI, y ahora parece que regresaría el trono a Italia. Habrá que ver, pero si no, será un europeo, y en el mayor caso de sorpresa, un norteamericano. Un latinoamericano se ve muy lejos. Ahora, ¿un papa negro? No, Como entre dicen los los muy profetas. Ni fuertes siquiera hay no candidato, aparecen. no No, aparece. ni siquiera. Hay un par de Bueno. africanos entre los que están barajando como nombres. Pero no son negros. Arinze es uno de ellos, un cardenal muy reconocido en África, me parece que es ganés, y algún otro, pero no son ni candidatos fuertes, y sí son negros, pero no son candidatos fuertes. Muy bien. Bueno, esto tuvo un aterrizaje local, por supuesto. A nivel nacional, Enrique Peña Nieto dijo que se solidarizaba con el Papa y que de alguna otra manera entendía el asunto. Barack Obama dijo que rezaba por el Papa, no sé si lo requiera. Pero Emilio González Márquez también le entró al asunto de la polémica y dijo que se requiere de una gran determinación para renunciar. Y eso nos lleva a pensar, Enrique, que en realidad fue la renuncia del Papa un complot en contra del contrainforme de Emilio. Sí, yo creo que fue parte de un distractor para no tocar el tema de las verdaderas cifras que nosotros presentamos el día de hoy. Pero que lo dices en tono Son de cifras broma. que hay que decir que son cifras oficiales, ¿no? Son cifras No es que oficiales. el PRD se las invente, No. sino que algunos son de la propia Procuraduría o de instancias oficiales a nivel federal. Y de Coneval. Y también de Jalisco, como vamos, sacamos algunas cifras en nosotros le llamamos el desgobierno en Jalisco, las verdaderas cifras, porque los informes de gobierno se han convertido, bueno, históricamente en el PRI gobierno, era el día del gobernador, el día del presidente de la República, el besamanos, puros cosas buenas, avances, aplausos. Y ahora, después se perdió ese día del gobernador y se convirtió en un trámite más, ir y entregar unos datos que van a modo, a gastar mucho dinero en medios de comunicación, con campañas en todos los niveles, municipal, estatal y nacional, y que la autocrítica ha desaparecido en este tipo de eventos, cuando creo que es el espacio para abrir un gran debate de cómo estás con respecto al año anterior, pero también con respecto de cómo llegaste al espacio en el gobierno y cómo lo entregas. Y ante esto, bueno, pues debe haber una voz crítica, propositiva también. Nosotros los temas que estamos criticando o señalando tiene que ver también como parte de la agenda del PRD para buscar alternativas de solución, porque a todos nos interesa que el Estado cada vez esté mejor. Muy bien, vamos a una pausa, Enrique, y regresamos para detallar las cifras que presentaste el día de hoy en este contrainforme y también para que nos cuentes cuál será la tarea que habrá de realizar el coordinador del PRD ahora como presidente de la Junta de Coordinación Política. Una pausa y regresamos.